Contándoles que en la jornada de hoy vamos a tener, tal y como habíamos anunciado, allí al moderador, a nuestro compañero Andrés de León. Él va a ser el encargado precisamente del cronómetro, ¿eh? Y les quiero decir que vamos a tener 8 disertaciones que van a durar 15 minutos cada una. Y luego vamos a tener 6 presentaciones de libros, que tenemos aquí ya los representantes. Cada una de ellas va a durar 10 minutos exactamente. Así que, bueno, por allí está Andrés, entonces, con el tiempo marcadito. Le vamos a pedir muy especialmente a todos que silencien los celulares, porque la idea justamente de este recinto es prestar atención, es adentrarnos en la historia, en este lugar tan lindo, tan magnético de alguna forma. Así que, bueno, vamos a convocar en primera instancia a Daniel Delgado. Vamos a pedir un fuerte aplauso para él. Muchos lo conocen como, bueno, un gran docente, director de un centro educativo aquí de Maldonado. Él va a estar hablando acerca del Centro de Documentación Departamental. Es un legado de la profesora María Díaz de Guerra. Comienza entonces el tiempo. Ahora me paro. No. Vamos porque nos vamos con el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Parece que me toca a mí romper el hielo con esta primera presentación, así que, bueno, para nosotros en realidad es un enorme placer recibir, como han dicho, a la gente de acá, ¿verdad? A tanta gente de aquí, de allá y de más lejos, pero todos de alguna manera convocados por un mismo interés, que es el de participar en estas jornadas de geohistoria. La historia en diálogo con el territorio, ¿verdad? Y el territorio imbuido de historia constituyen sin ninguna duda la manera, yo diría, más genuina de comprender los procesos que nos atraviesan como seres humanos, justamente en nuestra condición de seres históricos, ¿verdad? Que nos movemos necesariamente, recién lo decía el profesor Céspedes, en esa doble dimensión espacio-temporal. Y como decía el coronel Olano, además es un gusto para nosotros juntarnos en este lugar, ¿verdad? Tan caro al corazón de los fernandinos, de los maldonadenses y de los orientales, todos. Justamente en estos días, en este mes de marzo que acaba de finalizar, nos juntábamos aquí en este mismo salón para recordar y celebrar los 228 años del ingreso de Artigas al cuerpo de Blandengues, hecho que se dio en este mismo lugar en el que hoy está. La historia la hacen los seres humanos y otros seres humanos la estudian y la escriben para que todos podamos conocerla. Estas jornadas que comienzan ahora homenajean justamente a un carolino que ha hecho historia, Basilio Araujo, y a otro carolino que la ha preservado para nosotros, el recordado profesor Heraclio Pérez Ubisi. Mañana habrá explícita referencia a ambos, pero es importante que, bueno, ya tenerlos en cuenta desde esta primera presentación. Pero esa historia que se construye, que se estudia, que se preserva, tiene también lugares físicos en los que se asienta, que son, yo diría, verdaderos templos, ¿verdad?, que atesoran el pasado a través de documentos, de registros, de testimonios, de libros, de objetos. Yo hoy quiero referirme justamente a uno de esos enclaves, al Centro de Documentación Departamental de Maldonado, que incluye en su acervo a la Biblioteca Histórica Elías de Vincennes. Y hablar del Centro de Documentación Departamental implica mencionar, yo diría más bien recordar en el sentido etimológico y más profundo del término, ¿verdad? Ricordis, volver a pasar por el corazón y por la mente, la figura de su gran mentora, la profesora María Díaz de Guerra, Maruja, que hizo de la recreación de la primera biblioteca pública y de la creación del Centro de Documentación Departamental una verdadera tarea de vida. Haciendo un poco de historia, digamos que la primera biblioteca pública que tuvo la ciudad de San Fernando de Maldonado fue inaugurada el 10 de marzo de 1879. Y lo interesante de ese proyecto
es que no se trataba solo de una biblioteca que cumpliera las funciones clásicas y típicas de ese tipo de institución, sino que era un verdadero centro de información departamental, que atesoraba una serie de documentos, de registros, y que además tenía una parte que era museo, donde habían monedas, medallas y otros objetos. Durante las primeras décadas de su fundación, sobre todo en lo que fue la última parte del siglo XIX, esta biblioteca cumplió una función muy importante y fue realmente un éxito todo su desempeño. Sobre todo esto coincide con el momento en que su creador, Elías de Vincenzi, estuvo a su cargo. Pero luego, cuando ya comienzan los primeros años del siglo XX, comienza a haber también un retroceso. Hay ahí toda una cuestión que tiene que ver con la vida cultural del momento, con la propia situación de la ciudad de Maldonado. Lo cierto es que la biblioteca empieza como a retroceder en su funcionamiento y de hecho deja de funcionar. Entonces, poco tiempo después, gran parte de ese material, fundamentalmente los libros, van a ser trasladados al Liceo Departamental, que había sido fundado en el año 1913, ¿verdad? La ley de la creación de los liceos departamentales, donde también el de Maldonado fue fundado. Y ahí pasa todo el material de la biblioteca pública. El tema es que, claro, que ese material va a ser utilizado por los docentes, por los estudiantes, pero la ciudad pierde este tipo de institución para el ciudadano común, ¿verdad?, que deja de tener acceso entonces a este tipo de institución. En la década de 1940, recién ahí hay un nuevo intento de crear una biblioteca municipal por parte de la Intendencia, pero que no termina prosperando. Es un intento que tampoco toma en cuenta aquel viejo proyecto del año 1879. Es un intento que que parte de cero, pero no prospera. Y de hecho, ese material que se logra reunir en esos pocos años va a ser donado al Ateneo de la ciudad de Maldonado, que había sido recientemente fundado. Y en la década de 1960, aquella joven profesora, Maruja Díaz, que si bien había nacido en Montevideo, se había afincado en la ciudad de San Fernando de Maldonado e incluso era docente en el Liceo de Maldonado, comienza una investigación acerca de lo que había sido aquella primera biblioteca. Y se lo toma muy en serio, se entusiasma mucho con este proyecto y empieza a buscar. Ella, ya como docente en el liceo, se había encontrado en más de una ocasión con libros que tenían el sellito de aquella biblioteca, que estaban entreverados entre otros libros, ¿verdad? Pero siempre tenía esa intención de ver qué había pasado y comienza entonces una investigación. Hay un artículo fermental que ella escribe en el año 1968, donde dice textualmente: debe ser Maldonado de las pocas ciudades del interior, si no la única, que no posee una institución de esta naturaleza y a ella se deberá llegar adosándosele además un archivo municipal que contenga los periódicos y hojas que fueron publicados en la localidad, copias de documentos, fotografías, listas de planos de diversas épocas y toda la bibliografía que atañe al departamento. Pero claro, años 68, eran años difíciles. De hecho, este anhelo expresado por Maruja Díaz tuvo que esperar varios años en poder ser realizado. Durante la dictadura civil-militar que gobernó el país entre 1973 y 1985, se creó una biblioteca municipal a la que se le dio el nombre de José Artigas, que la tenemos actualmente, pero claro, fue una biblioteca que, al igual que el proyecto de 1940, no tuvo en cuenta los antecedentes de 1879 y se limitó a cumplir las funciones básicas de biblioteca, ¿verdad?, depósito y préstamo de libros. Habría que esperar la reinstauración de la vida democrática para volver a ese intento de unir el pasado con el presente como único modo seguro de proyección futura. Y ahí estaba aguardando la profesora Maruja Díaz, quien apenas las nuevas autoridades electas estuvieron instaladas, allí se les presentó con un proyecto justamente en el que pedía básicamente la creación o la recreación de la primera biblioteca, la recuperación de la vieja biblioteca, además de la creación de un centro de documentación histórica como parte de un reordenamiento de los bienes culturales del departamento. Incluso ella pedía, además, que a esa biblioteca que se fuera a retomar se le diera el nombre de su fundador, Elías de Vincenzi. Y esta propuesta encuentra en las nuevas autoridades todo el entusiasmo y el eco que esta propuesta merecía.
el intendente del momento, el señor Benito Stern, el director de Cultura, el profesor José Enrique Bengochea, se embanderan realmente con este proyecto y entonces deciden la creación de una comisión a los efectos de, bueno, de llevar adelante esto que planteaba la historiadora, básicamente llevar adelante la búsqueda o la recuperación de la vieja biblioteca y el armado de este centro de documentación. Ahora entonces sí, manos a la obra. Se crea la comisión, que por supuesto va a quedar presidida por la profesora Maruja Díaz, va a estar integrada además por el profesor José Enrique Bengochea, director de Cultura, quien además, digamos, que una vez que termina su función como director de Cultura, se integra a esta comisión en calidad de vecino. Una comisión que en el transcurso de los años fue variando su integración, muchos de los cuales, bueno, fueron muriendo, otros se fueron retirando por problemas personales. Podemos recordar solamente, imposible mencionarlos a todos, pero bueno, recordemos algunos de los primeros. Hablábamos del profesor Bengochea, que acompañó desde el principio a Maruja Díaz. Pensamos en don Domingo Piega Soliú. Pensamos en la escribana Mabel Plada Camacho. Y ya después, en los últimos tiempos, quien nos acompaña, el doctor Fernando Cairo, que durante muchos años estuvo también en la comisión. Yo más al final, más al final, más al final. Bueno, esta comisión tuvo como primera tarea la recuperación de la primera biblioteca pública. Los libros estaban básicamente en dos instituciones, la mayoría en el Liceo Departamental y otros en el Centro Paz y Unión. Digamos de entrada que los directores de ambas instituciones se mostraron absolutamente propensos a colaborar en esta tarea, y a fines del año 1988 ya se había hecho la selección y retiro de todos los libros, ¿verdad?, que habían pertenecido a la primera biblioteca de 1879. Se los reconocía porque tenían un sello cuyo encabezamiento decía Biblioteca Pública Municipal de Maldonado. Brevemente quiero decir el entusiasmo impresionante que esta tarea provocó en la historiadora Maruja Díaz. Fue realmente un placer para ella, donde fue estudiando cada libro que iba apareciendo, sus títulos, sus temas, sus autores y particularmente sus donantes, porque había un archivo de los donantes que eran en su mayoría viejos vecinos de la ciudad de Maldonado, muchos de los cuales ya no estaban viviendo acá, sino que estaban en Montevideo, pero que se habían organizado, ¿verdad?, para donar libros para esa naciente biblioteca de 1879. Pero además de la recreación de la primera biblioteca, la comisión tuvo la tarea y la función de crear el centro de documentación departamental. Tarea realmente compleja de armar, de ordenar toda esa documentación, además del armado de la hemeroteca departamental y de la elaboración de una bibliografía para Maldonado que no tenía. No nos vamos a extender en todo este proceso, ¿verdad?, que llevó porque se nos va el tiempo, a todo el proceso que llevó al afianzamiento del centro. De hecho, si hay interés, sí podemos remitir a un artículo que habíamos escrito para el primer número de la Revista Histórica de Maldonado, cuyo título es Obras son amores, y que justamente hace referencia a esta creación y afianzamiento del centro de documentación. Pero fíjense ustedes que desde la tarea de conseguir y adquirir los muebles para ir poniendo todo el material que se conseguía, porque no había nada, ¿verdad? Muchos de esos muebles incluso que constituyen artículos de un gran valor histórico para la ciudad de Maldonado, hasta la invitación y el llamado a todos los vecinos de Maldonado para invitándolos a donar material, fotos, documentos, ¿verdad?, que pudieran enriquecer el archivo. Todo fue, de alguna manera, el trabajo tesonero y yo diría casi artesanal de aquella primera comisión. Por supuesto que la tarea supuso también la solicitud de material a algunos organismos públicos y privados. Yo que sé, pensamos en el Boletín Histórico del Ejército, en la Revista Histórica, en el Archivo Artigas, ¿verdad?, en la colección de clásicos uruguayos, digo, por mencionar solo algunos de los más conocidos. El local que ocupa actualmente el centro no fue el primero. De hecho, la comisión al principio se comenzó a reunir en la Casa de la Cultura. Luego, en el año 1996, se les concede un local en el Paseo de San Fernando, ¿verdad?,
que se había construido recién sobre la base del viejo cuartel, allí frente a la plaza. En ese local funcionó varios años, hasta que a comienzos de los 2000 vuelve al predio de la Casa de la Cultura, no al salón original. En el sueño original de la profesora Maruja Díaz estaba que la biblioteca pudiera funcionar en el local donde había funcionado en sus comienzos, en el local de la entonces Junta Económico-Administrativa, ¿verdad? Actualmente la Casa de la Cultura. De hecho, actualmente funciona no en ese mismo salón, pero al ladito, y ya se me fue el tiempo. Bueno, simplemente decir que una vez que la profesora Maruja Díaz dejó el trabajo en la comisión, han habido responsables desde la Intendencia, la profesora Adela Yadó, el señor Martín Ferrario, actualmente Andrés de León, y en todo este periodo no ha dejado de recibir aportes que además han permitido, ¿verdad?, de este enriquecimiento, han permitido que hoy día sea un centro de consulta imprescindible, no solo para los investigadores profesionales, que por supuesto que sí, sino también para todos los vecinos y las vecinas que quieren investigar sobre algún tema particular. Digamos, para finalizar, el 31 de agosto de 2020 murió en Montevideo, ¿verdad?, quien fue la fundadora y alma mater de esta institución, la profesora María Díaz de Guerra. Desde el 19 de octubre del 2022, Día de Maldonado, la sala principal del nombre lleva su nombre. Maldonado le debe mucho a esta gran investigadora. Una mujer que dedicó años de su vida a investigar la historia de Maldonado y que nos la ha dejado a través de libros, de artículos y de conferencias, ¿verdad? Pero no tengamos duda de que tanto la recreación de la biblioteca histórica como la fundación del centro constituyen sus aportes más queridos. Así que bueno, Maldonado tiene este centro, está a disposición de todos y todos están invitados a conocerlo. Muchas gracias. Llegamos al tiempo.